SER Podcast. Dice la encuesta de la SER y El País que la mayoría de españoles cree que la amnistía es injusta y es un privilegio. ¿Cómo la justifica el presidente del gobierno que negó que fuera a concederla? ¿Cuánto le inquieta que, según el sondeo, PP y Vox ya asumen mayoría absoluta? ¿Cree que incluir un mediador es una humillación, como dice Feijóo? ¿Qué es lo que el PSOE está negociando con Junts y por qué lo hace con tanto secretismo? ¿Es posible renovar el Poder Judicial que hoy cumple 5 años con el mandato caducado? A las 9, en este estudio, Pedro Sánchez responde a las preguntas. Las 8 de Hoy por Hoy en SER Podcast. Hola, muy buenos días. Esta mañana entrevistamos al presidente del Gobierno en un escenario de difícil gestión para el Gobierno recién formado. A la manifestación que ayer convocó el PP muy cerca de la sede socialista de Ferraz acudió menos gente que a las últimas concentraciones que había impulsado el partido, pero sirvió para que el PP recordara que no va a dejar de llevar a la calle y a Europa su oposición a la amnistía, aunque el gobierno quiera empezar a pasar página. La realidad es que la amnistía y el acuerdo con Junts están ahí. El sábado fue la reunión de Santos Cerdán con Carles Puigdemont en Ginebra y hoy la SER y El País publican esa encuesta de 40DB que constata que la amnistía es vista como un privilegio o una injusticia por casi el 60% de la ciudadanía. El 85% cree que el PSOE la aprueba por una razón, para poder gobernar. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Es la primera vez desde las elecciones que, según este sondeo, PP y Vox sumarían la mayoría absoluta, sobre todo por el crecimiento del PP, que lograría 147 escaños. David Junquera, buenos días. Buenos días. Este es el gran titular de la encuesta, que el rechazo a la amnistía impulsa sobre todo al Partido Popular. Tira para arriba de PP y Vox y evoca conceptos como privilegio o injusticia cuando se le pregunta prácticamente un 60% de los encuestados, que además dudan de los efectos benéficos de la medida. La mayoría no creen que sirva para mejorar la convivencia o evitar nuevos intentos de secesión. ¿Cómo se traduce todo esto en expectativas electorales? Se deja notar rápido. El PSOE pierde 7 décimas en apenas un mes. Se entiende muy bien hablando de escaños. Si hoy pasáramos por las urnas, Feijóo nada más tendría que descolgar el teléfono y llamar a Abascal para gobernar. Entre sus dos partidos amasarían 177 parlamentarios, uno por encima de la mayoría absoluta. No tendrían que negociar con nadie más. Esta encuesta es la primera de 40DB tras la investidura y tras conocerse el contenido de la ley de amnistía, y deja a Pedro Sánchez a 4,5 puntos de Feijóo. David, gracias. Gracias. El gobierno es consciente del lastre electoral que supone la amnistía y también la foto de la que no hay foto, esa imagen de los encuentros con Junts en Ginebra. El primero de ellos fue este sábado entre Santos Cerdán y Puigdemont, y con la noticia de que un diplomático salvadoreño, Francisco Galindo, va a ser el que coordine un equipo de mediación cuyos integrantes se desconocen, lo mismo que el lugar exacto en el que se produjo el encuentro. Ya les decía que el gobierno quiere que el foco de atención no esté atrapado ahí, así que pretende aprovechar estas primeras semanas para impulsar medidas económicas y sociales que demuestren que la investidura, que tanto les ha costado, se traduce en políticas concretas, y quieren que eso empiece en el Consejo de Ministros de mañana con la ley de paridad. Inma Carretero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El Gobierno quiere retomar la iniciativa política, la agenda social. Fuentes del Ejecutivo aseguran que mañana el Consejo de Ministros aprobará la ley de paridad que decayó la pasada legislatura, y están trabajando en las medidas que van a mantener para paliar los efectos de la guerra de Ucrania. Antes de final de año aprobarán un Real Decreto Ley con todo eso, en un momento en el que se esfuerzan sobre todo en dar normalidad, a pesar de la bronca, a la tramitación de la ley de amnistía y a las negociaciones con Junts en el extranjero. De hecho, la dirección del PSOE niega que tenga coste en las filas socialistas la reunión que el sábado tuvo en Ginebra Santos Cerdán. De esa cita no hay detalles, tampoco fotos, solo han contado que el salvadoreño Francisco Galindo va a ser el verificador de las negociaciones. Asegura el responsable de una federación del PSOE que el partido tiene muy interiorizado que el itinerario va a ser difícil, y para cohesionar a las bases, ayer, de nuevo, Rodríguez Zapatero volvió a Andalucía. Este fue, de hecho, su mensaje, el de Zapatero. Y el ejercicio de los partidos políticos es libre para reunirse con quien quiera, donde quiera y como quiera. Eso es la democracia. Pero saben en el PSOE que la presión del PP no va a aflojar. Que Sánchez ponga a un ciudadano del Salvador a decidir el futuro de España es una humillación. Ahora es un experto en guerrillas latinoamericanas la que nos tiene que decir cómo España trata a una de sus comunidades autónomas. Mariela Rubio, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. El PP reunió a más de 8.000 personas, según la delegación del Gobierno, y prepara más concentraciones. Sí, con esas nuevas movilizaciones buscan los populares un doble objetivo. Primero, mantener el pulso vivo y a sus bases activadas para que nadie dé por amortizada la amnistía en pocos meses. Y en segundo lugar, convertirse en manifestación tras manifestación en la referencia de todo el centro-derecha, unificando así el voto de cara al nuevo ciclo electoral. Vox no ha tenido más remedio que sumarse a las movilizaciones populares y creen en Génova que Santiago Abascal quedará progresivamente más y más orillado. Y anticipo, y no será la última vez que vayamos a convocar a todos los españoles que creen en la libertad. Nos quieren quietos, con las manos en alto, nos quieren callados, nos quieren mansos y sumisos. No les gusta el caldo que ellos están cultivando, pues tendrán varias tazas democráticas de caldo al día. Prometía Feijóo ante los suyos mano dura con perfiles como Rafa Hernando, Cayetana Álvarez de Toledo en las primeras filas de esta concentración, después de conocerse que serán primeros espadas en el Congreso. Un equipo, creen en la bancada popular, que dejará Vox sin espacio. Mariela, gracias. A vosotros. Le preguntaremos también a Sánchez esta mañana si, vistas cómo están las cosas, es posible pensar en algún acuerdo o acercamiento con el Partido Popular, por ejemplo, para renovar el Consejo del Poder Judicial, que hoy precisamente cumple 5 años con el mandato caducado. Y en cuanto a la ley de paridad, que va mañana, según lo previsto, al Consejo de Ministros, les hemos contado a las 7 que el Gobierno incumple esa norma con los nombramientos que ha hecho de momento de altos cargos. Hay más ministras que ministros, pero en los segundos escalafones no ocurre de esa manera. Se ha nombrado a 20 secretarios de Estado y a 10 secretarias de Estado, y faltan 7 por designar. Pues así empieza esta semana, que para muchos incluye un largo puente desde el miércoles, que es el Día de la Constitución. De momento empezamos con lluvias en prácticamente todas partes y frío, aunque las temperaturas irán subiendo en los próximos días, Jordi. La lluvia afecta ahora mismo, lo hará durante la mañana a Andalucía, de manera muy débil el Mediterráneo. A partir de mediodía va a lucir el sol, como lo hará en la mayor parte del país, dando lugar a una sensación de ambiente más agradable al mediodía, pero aún así con temperaturas parecidas al fin de semana, es decir, con frío y lluvia. También el resto de la jornada en Galicia, el Cantábrico y Castilla y León, en forma de chubascos, alternando con ratos de sol. Y destacamos lo que decías, que irán subiendo las temperaturas los próximos días y sobre todo mucha atención en los desplazamientos. Entre el jueves y el viernes es el día que esperamos una meteorología más complicada, con viento fuerte y lluvia en gran parte del país. En el mapa para entender el mundo, esta frase del portavoz de UNICEF se llama James Elder. Dice que siente que se está quedando ya sin formas de poder describir los horrores que están viviendo los niños en Gaza. Desde que acabó la tregua para la franja el viernes pasado, asegura el ministro de Salud de Hamás que han muerto cientos de palestinos. El portavoz del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, John Kirby, ha admitido en las últimas horas que las negociaciones para otro posible alto el fuego que permitiera la entrada de más ayuda humanitaria están paralizadas. Israel pidió a los gazatíes que se desplazaran hacia el sur, y es el sur el que están bombardeando ahora mismo con más intensidad. Enviado especial Nicolás Castellano, buenos días. Buenos días, Ángeles. Y se convierte la franja en una ratonera. A los civiles no les queda ya más remedio que acercarse al paso fronterizo de Rafah. Sí, Naciones Unidas ha elevado ya a 1.800.000 los gazatíes que han tenido que desplazarse cada vez más al sur, donde se suponía que estarían más seguros, pero donde Israel está bombardeando a la población civil y realizando operaciones terrestres. No solo en el sur, este niño llora desesperado porque una bomba ha matado a su padre y a su hermano en su casa en el campo de refugiados de Jabalia. Más de 300 muertos solo en las últimas 24 horas, según el Ministerio de Salud gobernado por Hamás. Al Jazeera lo eleva a 700, todo a pesar de la presión de Estados Unidos sobre Netanyahu. Está creando una tensión muy grave entre los dos estados, inclusive con visos de que puede degenerarse en una crisis. El analista Daniel Cooper-Barce asegura en la SER que Estados Unidos está recortando el crédito internacional a Israel porque Netanyahu no está aceptando las recomendaciones de cumplir con el derecho humanitario. En la misma línea que Pedro Sánchez, aunque cree que en el caso de España la crisis irá para largo. Gran parte de los palestinos no tienen derechos básicos. Eso el mundo no lo acepta y, como decimos los argentinos, patalea. A veces en términos diplomáticos y a veces se extralimita, como fue el caso del presidente de España. Creo que... Dice el analista que Sánchez dijo lo que dice la mayoría, respeto a los derechos humanos y solución de dos estados, pero lo que ha molestado aquí son las formas. Mientras Ángels, el ejército de Israel asegura haber alcanzado más de 400 objetivos militares en estos 4 días y Hamás continúa lanzando cohetes ahora mismo a asentamientos israelíes al sureste de la franja. Nico, gracias. Hasta luego.
En Francia, la primera ministra Elisabeth Borne convocó ayer de urgencia a sus ministros de Interior, de Justicia y de Sanidad para hablar del estado de la seguridad en el país después del ataque terrorista del sábado en el que un hombre yihadista de 26 años está acusado de matar a otro a puñaladas. El fiscal antiterrorista de Francia que ha confirmado que el acusado había prometido lealtad al Estado Islámico. Cuando lo detuvieron gritó "Alá es grande" y dijo después que no soportaba ver a más musulmanes morir en Palestina y en Afganistán. En las aguas internacionales del Mar Rojo, Estados Unidos ha detectado 4 ataques contra 3 buques comerciales. El ejército de Estados Unidos atribuye estos ataques a los hutíes, una organización armada y política islamista desde Yemen. Creen que están respaldados por Irán y afirman que uno de sus destructores ha interceptado uno de los drones lanzados. Y además les estamos contando desde primera hora la demanda que la asociación que agrupa a los grandes periódicos españoles ha presentado contra Meta, la matriz de Facebook o Instagram, por competencia desleal. Ha presentado una demanda. Reclaman 550 millones de compensación porque entienden que el gigante tecnológico incumple la protección de datos para atraer inversión publicitaria segmentada. Javier Ruiz. Esa publicidad está basada en el rastreo de datos personales de cada usuario y ha sido ya sancionada por la Autoridad de Protección de Datos de Irlanda, diciendo que se emite sin respetar el consentimiento de los usuarios, el que exige la normativa europea, y ha sido también reprobada por el Comité Europeo de Protección de Datos. Así que la demanda colectiva afirma que Facebook se ha embolsado parte de la cuota publicitaria que se destinaría a medios de comunicación y pretende 2 objetivos. Primero, que se resarza a los medios españoles en una acción que puede abrir camino judicial en toda Europa, y segundo, como afirma Irene Lanzaco, la directora general de AMI y vicepresidenta de News Media Europe, alertar también a público y anunciantes. Es una acción valiente. Buscan con esta acción alertar a la sociedad española de que su intimidad es explotada de forma sistemática y abusiva por Meta en su propio beneficio económico y con opacidad. La demanda, presentada este pasado viernes ante los juzgados de lo mercantil de Madrid, podría ir más allá si se demuestra que Meta, que Facebook, sigue utilizando esa práctica de rastrear a sus usuarios todavía a día de hoy. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. En menos de una hora conoceremos los datos del paro y de afiliación a la Seguridad Social de noviembre, que no suele ser un buen mes para el empleo. El paro viene de encadenar 3 meses de subidas, aunque el Gobierno lo contrasta con los buenos datos de afiliaciones. A las 9, en todo caso, sabremos cuál es la cifra exacta. Y mientras, la dirección de Telefónica y los sindicatos van a empezar hoy a negociar el expediente de regulación de empleo que ha anunciado para sus 3 sociedades en España, donde trabajan en total unas 16.000 personas. La empresa no ha detallado todavía el número exacto de empleados a los que va a afectar el ERE. Los sindicatos esperan que esa cifra, de hecho, se conozca este mismo lunes. Y un estudio del Hospital del Mar de Barcelona asegura que casi el 40% de los universitarios tienen síntomas de depresión y más del 22% de ansiedad. Adela Molina. Casi 2.500 jóvenes de las universidades de Zaragoza, Baleares, Jaume I, Pompeu Fabra y Miguel Hernández han participado en este proyecto que arrancó en abril de 2022. Los primeros resultados impresionan. Un 37% sufre depresión mayor, más del 22% ansiedad y más del 7% problemas en el consumo de alcohol. También se ha analizado el riesgo de suicidio entre quienes acaban de llegar a la universidad. Laura Ballester es una de las investigadoras. Entre los estudiantes de primer año, la prevalencia de ideación suicida fue del 27% y de intento del 1,8%. Esos porcentajes duplican a los que había hace 9 años, en 2014. Hay factores como el menor nivel de estudios de los padres o la orientación no heterosexual que aumentan los síntomas de depresión y ansiedad. Los autores piden profundizar en las estrategias para mejorar la salud mental y los recursos dirigidos a los universitarios. Del exterior, Venezuela, Nicolás Maduro ha celebrado en las últimas horas el resultado del referéndum que apoya su propuesta de anexionarse casi la mitad del territorio de Guyana, país vecino, país rico en recursos naturales, incluido petróleo y oro. Venezuela reclama la soberanía sobre la mitad de ese país. Hoy no hay vencedores, hoy no hay vencido dentro del país. El único vencedor es el pueblo de Venezuela, es la dignidad de Venezuela, es la soberanía de Venezuela. Y los únicos perdedores son el gobierno de Guyana, la ExxonMobil, el imperio norteamericano. Y en Dubái, el sultán de Emiratos Árabes cuestiona que la reducción del uso de combustibles fósiles pueda detener el calentamiento global. Science out there or no scenario. Muy llamativo escuchar decir que no hay evidencia científica que demuestre esa relación, precisamente al que es anfitrión
de la cumbre del clima. Cumbre que encara hoy su quinto día y donde la ONU ha constatado, sin embargo, el aumento de las catástrofes climáticas. Javier Gregory. 8 de cada 10 catástrofes naturales registradas en la última década se atribuyen al cambio climático. Son datos de la ONU. Estos fenómenos meteorológicos adversos afectan ya cada año a 189 millones de personas y provocarán unas pérdidas económicas de 500.000 millones de euros en los próximos 7 años. Sin embargo, se inicia el quinto día de la cumbre del clima de Dubái y siguen sin avances las negociaciones para recortar el uso del petróleo, el gas y el carbón, como advierte María Neira, responsable de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Que necesitamos también que se reduzcan las causas del cambio climático, es decir, la combustión de esos combustibles fósiles. Mientras tanto, en España, con un aumento del 10%, ha sido el segundo país donde más han aumentado las emisiones de gases que están provocando el cambio climático en el año 2022. Precisamente hemos tenido temporal en Europa este fin de semana que provoca algún problema en algunos aeropuertos españoles. Múnich ha sido uno de los puntos más afectados por estas nevadas. Y en 10 minutos el abierto. Hoy junto a Antón Losada, Nacho Corredor y Carlos Navarro Antolín. Y a las 9 el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.